Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos de la iglesia de Salamanca. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad una vez más para compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y meditar juntos. En esta semana el tema es la gracia de Dios. Y cuando me puse a pensar en el tema para ver un pasaje, un versículo de la Biblia y compartir juntos con ustedes, agarré y hice una pequeña encuesta en mi casa. Entonces le pregunté a mi hijo menor: cuando yo te hablo de gracia, de la gracia de Dios, ¿qué piensas? ¿En qué piensas? Entonces él se detuvo un rato a pensar y me le responde: pienso en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Muy bien. Luego le pregunté a mi hijo Pablo, el mayor, y lo mismo, y él me respondió: cuando escucho de la gracia de Dios, pienso en el perdón de Dios, perdón para salvación. Y cuando le pregunto a mi esposa Silvia, ella me responde que cuando escucha acerca de la gracia de Dios, ella piensa inmediatamente en la salvación de Dios por amor, por un amor especial, ¿no? Por un amor profundo, especial. Eso es lo que ella piensa cuando le hablan de gracia. Y ciertamente, hermanos, la gracia de Dios es algo que está presente en todo momento en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, ¿no? La gracia de Dios, pues, que se manifiesta por excelencia en uno de los versículos más conocidos de la Biblia, del Nuevo Testamento, de las cartas del apóstol Pablo a Efesios, capítulo 2, ¿no? Versículos 8 y 9, cuando dice: porque por gracia sois salvos, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la gracia de Dios está desde el momento en que nos convertimos al Señor Jesús, presente en nuestra vida. Pero yo quería meditar y buscar una expresión que a mí desde hace ya muchos años me quedó en la mente y que yo quería desmenuzar un poquito más de qué se trataba, porque tiene que ver con la palabra gracia. Y está en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 10, en los versículos del 5 al 15. El evangelista narra la ocasión en que el Señor Jesús comisiona, envía a sus 12 discípulos para que vayan delante de él a predicar, a anunciar a la casa de Israel, no a los gentiles, acerca de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Dice el versículo 7 de capítulo 10 de Mateo: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y esa es la expresión que yo les quería compartir el día de hoy. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si bien es cierto, primer significado, el más directo o trivial, podría ser de que los discípulos, al ser equipados, al ser empoderados por el mismo Señor Jesús con cosas especiales como sanar enfermos, como resucitar muertos y cosas que denotan el poder de Dios, ciertamente que estaban recibiendo eso de gracia, o sea, gratis. Por lo tanto, es algo que debían también impartir gratuitamente. Pero el pasaje está hablando acerca de anunciar las buenas nuevas, de anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, intrínsecamente está ligado al concepto
de la gracia de Dios para salvación. Porque la casa de Israel tenía que entender que se estaba manifestando la gracia de Dios para con ellos, con la venida del Mesías, del Señor Jesús, ¿no? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ciertamente la gracia, que es un don o favor inmerecido de Dios, es algo que yo veo con esta dinámica, ¿no? De gracia recibimos, entonces tenemos que dar de gracia. El apóstol Pablo diría a los hermanos en Corinto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí de gracia les enseño, de gracia les doy. El apóstol Juan diría en su primera epístola: este es el mensaje que hemos oído de él, del Señor Jesús, ¿no? Y os anunciamos. De gracia recibimos, damos de gracia. Lo que de gracia hemos recibido por la misericordia de Dios es algo que yo no me puedo quedar, que no me lo puedo guardar. Lo tengo que también compartir de gracia. El apóstol Pedro también hablaría en este mismo sentido que quiero decirles, de que lo que él recibe, lo que uno recibe de Dios, hay que también compartirlo con otros. Y hablando acerca de los dones del Espíritu, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a otros, lo que de gracia recibí, entonces tengo que dar de gracia. Hermanos, la gracia de Dios, que es un favor, un don, un regalo inmerecido, no nace de nosotros. Yo no puedo fabricar la gracia de Dios en mi vida para dar a otros. No, lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros seamos el canal de su gracia hacia los otros, sea hacia los inconversos, sea la gracia de Dios para los otros creyentes que necesitan edificación, que necesitan exhortación, sea para cualquiera que está próximo a nosotros, para cualquier prójimo, ¿no? Entonces, ciertamente cada uno de nosotros puede dar infinidad de testimonios, Señor, de la multiforme gracia de Dios, aquella que hemos recibido y que podemos compartir con otros en estos tiempos de pandemia. Seguramente la gracia de Dios se ha manifestado definitivamente en nuestra vida, hermano. Yo puedo dar testimonio de eso. Hace algunas horas, el día de hoy, cuando yo estaba buscando una literatura ahí en el cuarto de estudio, me encontré con un álbum de fotos que yo no lo veía hace muchos años. Y cuando lo veo que se trataba de las fotos del día de la boda, de nuestra boda con Silvia, de nuestra boda civil. Y me causó pues una alegría no entrañable de ver cuánto tiempo ha pasado, y me hizo pensar en que realmente la gracia de Dios, que por la gracia de Dios, ese matrimonio que Dios permitió que empiece hace un poquito más de 20 años, 21 años, siga hasta ahora, por la gracia de Dios. Hermano, por la gracia de Dios estamos vivos, por la gracia de Dios estamos en esta cuarentena. Por la gracia de Dios estamos teniendo un pan en la mesa. Compartamos lo que de gracia recibimos, demos de gracia. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, mis queridos hermanos en la fe, porque no hay otra forma de entender cómo es que Dios quiere manifestarse al hombre, sino utilizándonos a nosotros, sus hijos, como un canal de bendición a los demás.
De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso es lo que yo espero hacer hasta el último día que Dios me dé, y eso es lo que yo espero que todos nosotros como iglesia también estemos haciendo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dios les bendiga, queridos hermanos.